Recuerdo perfectamente el día en que mi mundo empezó a desmoronarse. No fue por una pérdida repentina ni por un accidente trágico. Fue por algo más sutil y devastador. Una verdad que se fue revelando en silencio, rompiendo poco a poco lo que yo había creído durante años. Me llamo Margarida Santos, aunque muchos me conocen simplemente como Bobó Margot. Nací en Sao Paulo, en una familia sencilla que valoraba el respeto, la fe y el trabajo duro. A los 20 años, recién casada con Joaquín, conocí a las Testemuñas de Jehová. En ese momento pensé que había encontrado el sentido de mi vida. No imaginaba que, años después, esa misma fe me arrancaría todo lo que amaba. Antes de seguir, quiero agradecerte por estar aquí escuchando mi historia. Si te estás sintiendo identificado, te invito a suscribirte al canal, a quedarte conmigo hasta el final y a dejar un me gusta si este contenido te está tocando de alguna manera. Me hace mucha ilusión saber desde dónde estás viendo este video. Así que si puedes, escríbelo en los comentarios, ya sea desde Brasil, otro rincón de América o desde fuera del continente. Me encantaría leerte y saber que estamos conectados. Esta historia no es fácil de contar, pero saber que hay alguien ahí del otro lado ya hace todo más liviano. Gracias por acompañarme. Durante 15 años, dediqué mi vida a la organización. Renuncié a cumpleaños, a Navidad, a festividades, a la compañía de amigas de infancia y hasta a mi propia hermana. Me volví una creyente, obediente, dispuesta a cualquier sacrificio si eso significaba estar entre los justos el día del Armagedón. Me convertí en pionera regular, pasaba horas en la predicación, lideraba estudios bíblicos y colaboraba con la limpieza del Salón del Reino. Joaquín, mi esposo, también creció dentro de la congregación. Fue nombrado anciano y juntos éramos vistos como un ejemplo de pareja espiritual. En ese entonces, no tenía dudas. Yo creía que era feliz. Sentía que, aunque hubiese renunciado a mucho, estaba ganando algo mayor. Pero la verdad es que había cosas dentro de mí que se estaban apagando. A veces me sorprendía recordando las risas con mi hermana, los abrazos de mi madre en Navidad, el aroma del pastel de cumpleaños que yo misma solía hornear antes de entrar en la organización. Me sentía culpable por pensar en eso, como si estuviera traicionando a Dios solo por extrañar. Pero era humano, era real. Había renunciado a partes de mí creyendo que era lo correcto, y fue en medio de esa rutina, cuando ya todo parecía inamovible, que apareció alguien que cambiaría todo. La hermana Conceição, una mujer sencilla, recién llegada de Minas Gerais, que con su manera de hablar pausada y respetuosa, me devolvió preguntas que yo ya había enterrado hacía años. Al principio evité a Conceição. Me incomodaban sus preguntas, no porque fueran agresivas, sino porque me enfrentaban con cosas que yo había aprendido a no pensar. Durante el estudio de A Sentinela, ella preguntaba por qué solo 144.000 irían al cielo si la Biblia dice que hay muchas moradas en la casa del Padre, o por qué la organización cambió tantas veces la interpretación del año 1914 si esas revelaciones venían directamente de Jehová. Yo intentaba mantenerme en silencio o desviaba la conversación, pero esas preguntas se me quedaban pegadas como una espina en el pecho. Cuando llegaba a casa, me decía a mí misma que debía ser más fuerte, que dudar era una falta de fe, pero algo ya se había movido dentro de mí. No, pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Conceição empezara a ser mencionado con tono de advertencia entre los hermanos. Decían que era una mala asociación, que tenía espíritu independiente, como si pensar por cuenta propia fuese una amenaza. Nos recomendaron limitar el contacto con ella. Me sentí confundida. ¿Por qué alguien que simplemente leía la Biblia y hacía preguntas sinceras debía ser apartada? Esa contradicción me hizo mirarla con otros ojos. Empecé a acercarme discretamente, a escuchar sus razonamientos, y una parte de mí, una parte que llevaba años dormida, empezó a despertar. Era como si alguien me hubiera quitado una venda de los ojos, pero también era aterrador, porque si lo que ella decía tenía sentido,
¿En qué más podríamos estar equivocados? Fue en esa misma época que comenzaron a surgir rumores sobre el hermano Juan Ferreira, un anciano nuevo que se había integrado rápidamente a la congregación. Lo admiraban por su conocimiento bíblico y su supuesta capacidad de guiar a los jóvenes. Pero varias hermanas jóvenes empezaron a comportarse de forma extraña. Una de ellas, Patricia, una chica que yo había visto crecer desde niña, vino a mi casa un día llorando, temblando. Me pidió que no dijera nada, pero que necesitaba contarme algo. Me habló de las reuniones privadas que tenía con el hermano Juan, de cómo él la tocaba cuando estaban solos en la biblioteca del salón. Dijo que si contaba lo que pasaba, la expulsarían por calumniar a un anciano. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Me costó mucho procesarlo. Una parte de mí se negaba a aceptar que algo así pudiera estar ocurriendo dentro de la congregación. Pero la forma en que Patricia hablaba, el miedo en sus ojos, los detalles que daba, era imposible que lo estuviera inventando. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama. Lloré en silencio. Oré pidiendo claridad. Al día siguiente, otra joven se me acercó. Luego otra. Y otra. Todas con historias parecidas. Todas demasiado asustadas para hablar en público. El patrón era claro. Lo que estaba ocurriendo no era un malentendido ni una casualidad. Era abuso, era manipulación, y la congregación estaba en silencio. Y yo ya no podía seguir callada. Al principio, evité a Conceição. Me incomodaban sus preguntas, no porque fueran agresivas, sino porque me enfrentaban con cosas que yo había aprendido a no pensar. Durante el estudio de A Sentinela, ella preguntaba por qué solo 144.000 irían al cielo, si la Biblia dice que hay muchas moradas en Filiamciostsimas, la casa del Padre. ¿O por qué la organización cambió tantas veces la interpretación del año 1914, si esas revelaciones venían directamente de Jehová? Yo intentaba mantenerme en silencio o desviaba la conversación, pero esas preguntas se me quedaban pegadas como una espina en el pecho. Cuando llegaba a casa, me decía a mí misma que debía ser más fuerte, que dudar era una falta de fe, pero algo ya se había movido dentro de mí. No pasó mucho tiempo antes de que el nombre de Conceição empezara a ser mencionado con tono de advertencia entre los hermanos. Decían que era una mala asociación, que tenía espíritu independiente, como si pensar por cuenta propia fuese una amenaza. Nos recomendaron limitar el contacto con ella. Me sentí confundida. ¿Por qué alguien que simplemente leía la Biblia y hacía preguntas sinceras debía ser apartada? Esa contradicción me hizo mirarla con otros ojos. Empecé a acercarme discretamente, a escuchar sus razonamientos, y una parte de mí, una parte que llevaba años dormida, empezó a despertar. Era como si alguien me hubiera quitado una venda de los ojos, pero también era aterrador, porque si lo que ella decía tenía sentido, ¿en qué más podríamos estar equivocados? Fue en esa misma época que comenzaron a surgir rumores sobre el hermano Juan Ferreira, un anciano nuevo que se había integrado rápidamente a la congregación. Lo admiraban por su conocimiento bíblico y su supuesta capacidad de guiar a los jóvenes. Pero varias hermanas jóvenes empezaron a comportarse de forma extraña. Una de ellas, Patricia, una chica que yo había visto crecer desde niña, vino a mi casa un día llorando, temblando. Me pidió que no dijera nada, pero que necesitaba contarme algo. Me habló de las reuniones privadas que tenía con el hermano Juan, de cómo él la tocaba cuando estaban solos en la biblioteca del salón. Dijo que si contaba lo que pasaba, la expulsarían por calumniar a un anciano. Yo no podía creer lo que estaba oyendo. Me costó mucho procesarlo. Una parte de mí se negaba a aceptar que algo así pudiera estar ocurriendo dentro de la congregación. Pero la forma en que Patricia hablaba, el miedo en sus ojos, los detalles que daba, era imposible que lo estuviera inventando. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama. Lloré en silencio. Oré pidiendo claridad. Al día siguiente otra joven se me acercó. Luego otra. Y otra. Todas con historias parecidas. Todas demasiado asustadas para hablar en público. El patrón era claro. Lo que estaba ocurriendo no era
un malentendido ni una casualidad. Era abuso, era manipulación, y la congregación estaba en silencio. Y yo ya no podía seguir callada. Me costó aceptar que la persona con quien había compartido mi vida durante tantos años no estuviera dispuesta ni siquiera a escucharme. Joaquim era un hombre bueno en muchos aspectos, pero su lealtad a la organización era absoluta. Para él, dudar era pecado. Cuestionar a un anciano era como desafiar al propio Dios. En el fondo, yo creo que tenía miedo. Miedo de que lo que yo decía fuera cierto. Miedo de perder su posición. Miedo de que todo en lo que había creído se viniera abajo. Pero a mí ya no me bastaba con tener miedo. No podía dormir sabiendo lo que sabía. Y mucho menos podía seguir fingiendo frente a todos, como si nada estuviera ocurriendo. Decidí hablar nuevamente con el hermano Paulo, esta vez de manera más firme. Le llevé anotaciones, detalles, nombres. Le dije que si no hacían algo yo lo haría público. Su respuesta fue aún más fría que la anterior. Me advirtió que estaba caminando por la senda de la apostasía, que si seguía cuestionando a los ancianos, podría ser desasociada. Esa palabra, desasociada, retumbó en mi cabeza durante horas. Sabía lo que significaba. Perderlo todo. Ser tratada como si estuviera muerta. Amigos, familia, comunidad. Nadie podría hablarme. Nadie podría mirarme siquiera. Era una muerte social. Pero cuando volví a casa y vi a Patricia sentada en mi sala, temblando por otro episodio de abuso, supe que no había elección. Escribí una carta. 15 páginas. Detallé cada caso, cada omisión, cada contradicción doctrinal que había descubierto al estudiar la Biblia por mi cuenta. No escribí con rabia. Escribí con dolor y con verdad. Hice copias y planeaba enviarlas al cuerpo gobernante en Nueva York, al departamento de servicio en Brasil, a otras congregaciones. Pero antes, quise darles una última oportunidad de actuar con justicia. Me presenté en el Salón del Reino un sábado temprano, cuando los ancianos se reunían antes de la predicación. Entré con la cabeza erguida, saludé con respeto y puse las cartas sobre la mesa. Les dije que tenían dos opciones: o protegían a las víctimas e investigaban seriamente los abusos, o yo haría llegar esas cartas a todos los lugares que pudiera. La reacción fue inmediata. El hermano João se puso pálido. El hermano Paulo enrojeció de furia. Y el hermano Carlos, que hasta ese momento había permanecido callado, solo bajó la cabeza con tristeza. Me acusaron de chantaje, de rebelión, de estar influenciada por el demonio. Les respondí con la voz temblorosa pero firme: esto no es chantaje, es un pedido desesperado de justicia. Me amenazaron con una comisión judicial. Me advirtieron que mi salvación estaba en riesgo, pero ya no me asustaban. Ya no podían controlar lo que yo había visto, lo que había sentido, lo que había despertado dentro de mí. En ese momento, supe que lo que ellos temían no era mi carta, era mi libertad. Después de esa reunión, volví a casa con una sensación extraña. No era alivio, era una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que a partir de ese momento, todo cambiaría. Lo confirmé esa misma noche, cuando se lo conté todo a Joaquim. Le mostré la carta, le hablé de las chicas, de lo que me habían confesado. Él no dijo nada durante un buen rato. Solo me miró, como si no me reconociera, y cuando por fin habló, fue con una frialdad que me quebró el pecho. Margot, destruiste nuestra vida. ¿Por qué no pudiste simplemente confiar en la organización? No discutí. Solo lo miré y supe que lo había perdido. Él no estaba dispuesto a acompañarme en esta lucha. No podía, o no quería, ver lo que yo veía. A los pocos días, llegó la citación para la comisión judicial. Me presenté sin miedo. Frente a 3 ancianos de congregaciones vecinas, me hicieron preguntas que no tenían nada que ver con los abusos. Querían saber por qué estaba leyendo la Biblia sin las publicaciones oficiales, por qué estaba cuestionando los nuevos entendimientos, por qué hablaba de interpretaciones humanas. Cuando intenté explicar lo que había descubierto, me interrumpieron.
Me dijeron que ese no era el momento para ese tipo de comentarios. Insistieron en que lo que yo estaba haciendo era peligroso, que estaba causando división y daño espiritual a los hermanos. Cuando finalmente me preguntaron si me arrepentía, supe que ya tenían la decisión tomada. Les respondí con serenidad. No me arrepiento de leer la Biblia. No me arrepiento de proteger a niñas inocentes. No me arrepiento de cuestionar cuando veo injusticia. Si eso es apostatar, entonces sí, soy apóstata. La decisión fue unánime. Desasociación. El jueves siguiente, durante la reunión, hicieron el anuncio. Margarida Santos ya no es una de las testemuñas de Jehová. Una frase. Fría, seca, implacable. 15 años de mi vida borrados con una sola oración. Nadie me miró. Nadie me habló. Salí del salón sola, en silencio, con los ojos secos pero el corazón abierto. Y entonces las vi. Afuera, esperándome en la acera, estaban Patricia, Renata, Cristián, Fernanda y una quinta joven que ni siquiera sabía que también había sido víctima. Todas lloraban. Me abrazaron una por una. Me dijeron gracias. Me dijeron que ya no tenían miedo. Que, desde que supieron que yo iba a contar todo, el hermano Juan había dejado de molestarlas. Incluso había sido trasladado a otra congregación. Me senté con ellas en un banco de la plaza frente al salón. No hablamos mucho. Solo nos miramos con ese entendimiento silencioso de quienes han sobrevivido a algo que no se puede explicar fácilmente. En ese momento supe que había hecho lo correcto. Había perdido mi comunidad, mi esposo, mis amigas, pero había salvado a esas 5 chicas. Y aunque me dolía cada pérdida, la paz que sentí en ese instante no se puede describir con palabras. Los días posteriores a la desasociación fueron los más duros de mi vida. De un día para otro, pasé de tener una rutina llena de actividades, reuniones y visitas a un silencio abrumador. Las personas que antes me saludaban con sonrisas, ahora bajaban la mirada al cruzarse conmigo. Algunas cruzaban la calle. Mi hermana, que también era testemuña, me bloqueó de todos los canales de comunicación. Joaquim se volvió casi un fantasma dentro de casa. No me hablaba, no me miraba. Durante semanas, solo escuchaba el sonido de la llave cuando llegaba del trabajo y el agua de la ducha por las noches. A veces pensaba en pedirle que habláramos, pero no tenía fuerzas. Estaba vacía. La soledad no era solo externa, era también interna. Después de 15 años viviendo bajo una estructura rígida, todo lo que me quedaba era un espacio enorme que no sabía cómo llenar. Me levantaba sin saber qué hacer. No tenía empleo, no tenía ingresos, no tenía red de apoyo. Nunca había invertido en una carrera porque ser pionera era mi misión. A los 35 años me encontraba sola, en una casita modesta, con deudas y un miedo que me consumía por dentro. Lo peor eran las noches. Acostarme en la cama sin escuchar el murmullo de Joaquim, leyendo La Centinela, sin tener un plan para la predicación del día siguiente. Era como si mi identidad entera se hubiese disuelto en el aire. A veces, lo confieso, pensé en volver, no porque creyera de nuevo en la organización, sino porque la soledad era tan profunda que dolía físicamente. Me preguntaba si había exagerado, si no podría haber manejado las cosas de otra forma. Dudaba de mí misma. Me decía, ¿y si estoy equivocada? ¿Y si esto fue una prueba y yo fallé? Pero en esos momentos oscuros, tomaba la Biblia y la abría al azar. Siempre encontraba algo que me devolvía el equilibrio. Frases como, «La verdad os hará libres» o «Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia». Eran como un bálsamo. Y poco a poco, esa palabra, libertad, empezó a tener sentido real para mí. Fue en medio de ese proceso que conocí a doña Ivone, una vecina de 60 años que vivía 3 casas más allá. Una tarde me vio llorando sentada en el portón y simplemente se acercó con una taza de té en la mano. No me preguntó nada. Solo se sentó a mi lado y dijo, «A veces, cuando se nos cae el mundo, es porque Dios está limpiando el terreno para algo nuevo». Esa frase, dicha con tanta calma y sin ninguna pretensión, me atravesó. A partir de ese día,
Empezamos a vernos con frecuencia. Ella era evangélica, pero nunca intentó convencerme de nada. Solo me escuchaba, me dejaba llorar, me hacía preguntas simples y, sobre todo, me daba la sensación de que yo seguía siendo alguien que valía. Con el tiempo, Yvonne se volvió algo más que una vecina. Fue una especie de refugio, una presencia que no exigía nada, no juzgaba, no esperaba que yo fuera fuerte cuando no podía. Recuerdo una tarde en la que le conté todo, lo que había pasado con las chicas, con el hermano João, con Joaquim. Lo dije todo sin pausas, sin filtros, como si necesitara sacar cada palabra de mi cuerpo para poder seguir respirando. Cuando terminé pensé que me miraría con pena o que haría algún comentario religioso. Pero no. Me tomó de la mano y solo dijo: «Hiciste lo correcto, y eso no te lo puede quitar nadie». Esa fue la primera vez que sentí que alguien me validaba, que no estaba loca ni sola. Motivada por su apoyo, empecé a reconstruir mi vida poco a poco. Me inscribí en un curso técnico de auxiliar de enfermería. Quería hacer algo útil, algo que tuviera sentido. Cuidar de otros me parecía una forma concreta de servir a Dios, sin estructuras, sin jerarquías, sin miedo. Las primeras clases fueron difíciles. Me sentía mayor, torpe, fuera de lugar, pero había algo dentro de mí que no me dejaba rendirme. Tal vez era el recuerdo de esas 5 chicas. Tal vez era el dolor que yo misma había sentido durante tanto tiempo. O quizás era la necesidad de demostrarme que todavía podía empezar de nuevo. No sabía si iba a poder, pero al menos estaba intentando. Poco a poco, comencé también a formar una nueva red de personas. No eran hermanas de congregación ni contactos de predicación. Eran compañeras de clase, vecinas, personas del hospital donde hice prácticas, gente que no me conocía por mis años como testemuña, sino por lo que era en ese momento, una mujer que estaba intentando rehacer su camino. Con algunas formamos una pequeña red de apoyo. Nos compartíamos trabajos, consejos, anécdotas, incluso recetas de cocina. No era una comunidad religiosa, pero era una comunidad real, de mujeres cansadas, luchadoras, sinceras. Y en ese nuevo círculo, empecé a sentir algo que creía perdido: pertenencia. Sin condiciones, sin exigencias, sin miedo de ser yo misma. Un día Patricia vino a visitarme. Ya habían pasado más de 2 años desde mi desasociación. Estaba diferente, más segura, más adulta. Me abrazó fuerte y lloró sin decir nada al principio. Luego me contó que también había salido de la organización, que había empezado terapia, que estaba estudiando trabajo social y quería ayudar a otras chicas que habían vivido cosas parecidas. Me miró a los ojos y dijo: «Bobo Margot, usted me salvó». Y yo no pude evitar llorar también, porque en ese momento entendí que todo lo que había perdido, mi matrimonio, mi posición, mi comunidad, no se había ido en vano. Había servido para algo, para mucho. Después de la visita de Patricia, empecé a recibir otras señales de que mi historia no había terminado allí. Una de las chicas, Renata, me envió una carta escrita a mano. Me decía que aún seguía dentro de la congregación, pero que había aprendido a poner límites, que no permitía que ningún anciano la llamara a solas, que había encontrado formas de protegerse y que, aunque no podía hablar conmigo públicamente, me agradecía en silencio cada día. Otra joven, Cristian, me contactó a través de una compañera del curso. Me contó que estaba viviendo en otra ciudad, lejos de la congregación, y que estaba empezando a estudiar psicología. Quería entender lo que había vivido, sanar y ayudar a otras personas. Cada mensaje era como un pequeño faro en medio de la niebla. No se trataba de orgullo ni de satisfacción. Se trataba de sentido. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi dolor tenía una razón de ser, que no había sufrido en vano, que mi voz, que tanto habían intentado apagar, estaba sirviendo para encender otras voces. Fue entonces cuando una periodista local me buscó. Alguien le había contado mi historia. Me preguntó si quería dar mi testimonio para una serie sobre abusos silenciados en entornos religiosos. Dudé mucho.
Tenía miedo de volver a ser atacada, de que dijeran que estaba difamando o buscando atención. Pero Yvonne me dijo algo que me quedó grabado. Tu historia no es solo tuya, es de todas las que no pudieron contar la suya. Acepté. Di la entrevista con el corazón en la mano, sin exagerar, sin maquillar nada. Hablé de lo que viví, de lo que vi, de lo que me dolió. Hablé de las chicas, de la carta, de la reacción de los ancianos. No di nombres completos, no busqué escándalo. Solo conté lo que había pasado, con la esperanza de que alguien más se sintiera menos solo al escucharlo. La nota salió publicada un domingo. Pensé que pasaría desapercibida, pero no. Empezaron a llegarme mensajes de personas que vivían situaciones similares. Algunas eran ex-testemuñas, otras de diferentes grupos religiosos, todos con algo en común: el silencio impuesto, la culpa, el miedo, el dolor de ser desobediente no a Dios, sino a hombres que hablaban en su nombre. Ese día tomé una decisión. No iba a quedarme callada nunca más. No iba a vivir pidiendo permiso para contar mi propia historia. Empecé a escribir de forma más organizada, a leer más sobre trauma religioso, sobre abuso espiritual, sobre dinámicas de poder. Me metí en grupos de apoyo, primero como participante, luego como colaboradora. Mi pequeña casa se fue llenando de visitas, mujeres jóvenes, madres, incluso hombres que habían sido expulsados por pensar distinto. Algunos solo querían hablar, otros buscaban ayuda concreta. No tenía mucho que ofrecer, pero tenía mi oído, mi tiempo y mi experiencia. Y eso me di cuenta. Ya era mucho más de lo que muchos habían recibido en años. Con el paso del tiempo, lo que empezó como una red informal de apoyo se transformó en algo más estructurado. Con la ayuda de Yvonne y de algunas compañeras del curso, fundamos un pequeño grupo comunitario. Nos reuníamos una vez por semana en mi casa. No había liturgia, no había reglas estrictas, solo un espacio para hablar, llorar, reír, desahogarse. Cada persona que llegaba traía consigo una herida distinta. Algunas venían de religiones muy rígidas, otras de comunidades espirituales manipuladoras, pero todas compartían ese mismo vacío, el de haber sido silenciadas cuando más necesitaban ser escuchadas. En cada encuentro, descubríamos que no estábamos tan solas como habíamos creído. Mi casa cambió. Lo que antes era un lugar silencioso, lleno de recuerdos dolorosos, se volvió un espacio vivo, cálido, lleno de voces, de historias, de aprendizaje. Conseguimos donaciones de sillas, de mantas, de tazas para el café. Creamos un pequeño fondo para ayudar a quienes llegaban sin nada. Yo misma empecé a trabajar en un hospital público como auxiliar de enfermería. Cuidar a pacientes me dio una perspectiva nueva sobre el sufrimiento. Aprendí a escuchar sin prisa, a acompañar sin invadir. Muchas veces, las personas no necesitan respuestas. Solo necesitan que alguien no las juzgue mientras atraviesan su dolor. Esa fue una de las lecciones más importantes de mi nueva vida. Un día, mientras atendía a una paciente mayor, una mujer internada por una fractura, ella me dijo algo que nunca olvidé. Usted tiene manos que no solo curan, sino que consuelan. No supe qué responder. Solo sonreí y le acomodé la almohada. Pero esa frase me acompañó por semanas. Me hizo entender que, aunque yo no tuviera títulos importantes ni una carrera prestigiosa, lo que estaba haciendo tenía valor. No necesitaba estar en un púlpito ni tener reconocimiento religioso para sentirme útil. Mi fe, lejos de haberse perdido, se había vuelto más firme. No era una fe en instituciones, sino en el amor práctico, en la justicia, en la compasión concreta. Unos meses después, recibí una carta de Marina, la hija de Cristian, una de las jóvenes que había protegido. Tenía 19 años. Me decía que su madre le había contado todo lo que había pasado en su adolescencia y cómo eso había marcado su vida. Me escribió que quería estudiar psicología, como su madre, y que deseaba seguir ayudando a personas que, como ellas, habían sido heridas dentro de espacios que prometían salvación. Gracias por no callarte, Bobo Margot, decía al final de la carta. Me senté en la cocina con el sobre en las manos
y lloré. No de tristeza, sino de algo más profundo. Era como si la vida me estuviera diciendo: todo lo que hiciste, incluso lo que te costó tanto, valió la pena. Poco después de esa carta, una universidad local nos invitó a participar en una mesa redonda sobre abuso espiritual. No me lo esperaba. Al principio pensé que no tenía nada que hacer en un lugar así. Yo no era académica, no tenía estudios avanzados, apenas una formación técnica. Pero la profesora que nos contactó insistió en que mi testimonio tenía un valor real, que a veces la experiencia vivida enseña más que cualquier teoría. Me preparé con nervios, repasé notas, escribí y reescribí lo que iba a decir. El día del evento, cuando me senté frente al micrófono, vi a jóvenes tomando nota, personas mayores escuchando en silencio, y sentí que no estaba allí por casualidad. Compartí mi historia sin adornos, tal como había sucedido. Conté sobre las chicas, sobre la carta, sobre el rechazo, sobre el miedo. Hablé de cómo se construyen sistemas de control disfrazados de espiritualidad, de cómo muchas personas terminan aceptando el sufrimiento por creer que es voluntad de Dios. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Luego alguien del público se levantó y dijo: yo también fui silenciado por cuestionar. Y luego otra persona. Y otra. Lo que pasó después fue algo que no se puede planear. Se generó un espacio de sinceridad tan profunda que muchos lloraban mientras contaban sus historias. Fue ahí cuando entendí que mi misión ya no era solo personal, era colectiva, que al romper mi propio silencio, estaba ayudando a otros a hacer lo mismo. Esa misma semana, una abogada que estaba en la charla me buscó para hablar en privado. Me contó que estaba reuniendo casos de abuso religioso para llevarlos a instancias judiciales. Me preguntó si quería colaborar con testimonios o conectar a víctimas que quisieran denunciar. Le dije que sí, sin pensarlo. Y así empezó una nueva etapa. Empezamos a recibir casos de distintas partes del país. Algunos querían justicia legal, otros solo buscaban una red de apoyo. Organizamos talleres, encuentros, incluso asesorías gratuitas. La pequeña red que había nacido en mi cocina se estaba convirtiendo en algo mucho más grande. Y todo eso sin que yo lo hubiera planeado, solo porque decidí no callar más. En paralelo, mi relación con Dios se volvió más íntima que nunca. Ya no sentía miedo al orar, ni pensaba que estaba haciendo algo prohibido por leer la Biblia sola. Empecé a comprender que la fe no tiene que ser ciega para ser genuina, que cuestionar no es traicionar, sino buscar con honestidad. Mi espiritualidad se volvió más sencilla, pero más fuerte. Dejé de pensar en el castigo eterno y empecé a enfocarme en cómo puedo hacer el bien aquí, ahora. Mi relación con lo divino ya no pasaba por reglas humanas, sino por la compasión, por la verdad, por la coherencia entre lo que uno cree y lo que hace. Y eso, para mí, fue una forma nueva de salvación. 5 años después de haber sido desasociada, miraba mi vida y casi no la reconocía. Ya no era la mujer que vivía pendiente de las reuniones, ni la que memorizaba versículos para repetirlos sin pensar. Era una mujer libre, consciente, rodeada de personas que elegían estar cerca de mí no por obligación, sino por afecto verdadero. Coordinaba 3 grupos de apoyo, trabajaba en el hospital a tiempo parcial y dedicaba mis fines de semana a actividades comunitarias. A veces me detenía en medio de una de esas reuniones, mientras alguien contaba su historia o mientras preparábamos el café, y pensaba, si aquella joven de 35 años pudiera ver esto, no lo creería, porque todo había comenzado en medio del dolor más absoluto. Y sin embargo, a pesar de todo lo que había logrado reconstruir, algunas cicatrices seguían ahí. Joaquim nunca volvió a buscarme. Supe por conocidos que se había vuelto a casar dentro de la organización, que no hablaba de mí, que me mencionaba como alguien que se había desviado. Eso dolía. No porque quisiera volver con él, sino porque habíamos compartido una vida. Habíamos creído en lo mismo, sufrido por lo mismo. Que me hubiera dejado tan fácilmente, sin una conversación honesta, sin una despedida sincera,
Fue una de las heridas más profundas. Pero con el tiempo aprendí que no todas las personas están preparadas para elegir la verdad cuando eso implica perder su zona de confort. Con mi hermana la historia fue distinta. Pasaron 10 años sin hablarme. 10 años de silencio, de miradas esquivas, de llamadas sin contestar, hasta que un día, su hija, mi sobrina, empezó a hacer preguntas. Preguntas que a ella no le gustaban. Preguntas que ella no sabía responder. Y entonces me llamó. Me dijo que necesitaba hablar, que no sabía a quién recurrir. Nos sentamos en su sala, temblando, como dos desconocidas que compartían un pasado roto. Lloramos mucho. Nos reprochamos cosas, sí, pero también nos abrazamos. No recuperamos todos los años perdidos, pero reconstruimos un puente. Y eso fue suficiente. A veces basta con una rendija para que entre la luz. Los años siguieron pasando. Algunas de las chicas que había acompañado al principio también se volvieron guías para otras. Cristian fundó un centro de atención psicológica, especializado en víctimas de abuso espiritual. Patricia comenzó a dar charlas en universidades. Fernanda se convirtió en profesora y usaba parte de su tiempo libre para visitar comunidades vulnerables y dar orientación hacia adolescentes. Verlas crecer, sanar, avanzar, era como ver florecer un jardín que había sido arrancado a la fuerza y vuelto a plantar con manos temblorosas pero firmes. En cada una de ellas había una historia de dolor. Sí, pero también una historia de resistencia, de valentía, de reconstrucción. Con el crecimiento del trabajo, empezamos a recibir invitaciones de otras ciudades. A veces viajaba en colectivo durante horas para hablar en espacios comunitarios, en iglesias abiertas, en centros sociales. Siempre decía lo mismo al empezar. No vengo a atacar ninguna fe. Vengo a contar lo que me pasó, por si a alguien le ayuda. Y casi siempre, después de las charlas, se me acercaban personas con lágrimas en los ojos. Mujeres mayores, jóvenes tímidas, incluso hombres que cargaban con culpas que no sabían poner en palabras. Algunos solo querían abrazarme. Otros me susurraban cosas como «Yo también viví eso» o «Gracias por decir lo que yo nunca pude». Esos momentos valían más que cualquier aplauso o reconocimiento formal. Fue en una de esas charlas donde conocí a Antonio, un hombre tranquilo, de mirada profunda, que esperó a que todos se fueran para acercarse. Me dijo que había sido anciano durante más de 20 años, que, como yo, un día empezó a ver cosas que no podía seguir ignorando, que cuando intentó denunciar ciertos abusos, fue desestimado, silenciado, luego presionado a reconsiderar su actitud. Terminó perdiendo a su esposa, a sus hijos, a su casa. Todo por decir la verdad. Lo escuché en silencio, con ese nudo en el estómago que solo se forma cuando una historia te toca desde adentro, porque era como escuchar una versión paralela de mi propia vida. Dos caminos distintos marcados por el mismo tipo de injusticia. Nos mantuvimos en contacto, primero por teléfono, luego por cartas largas, y finalmente nos volvimos compañeros de trabajo. Antonio era metódico, analítico, muy distinto a mí, pero compartíamos algo esencial, una necesidad profunda de convertir el dolor en algo útil. Empezamos a organizar mejor nuestras actividades, a sistematizar el contenido, a ofrecer acompañamiento más estructurado. Desarrollamos materiales educativos, manuales de identificación de abuso, protocolos de acción para quienes estaban saliendo de entornos religiosos opresivos. Sin darnos cuenta, lo que habíamos iniciado como un grupo informal de apoyo se convirtió en una ONG reconocida en varios estados del país. 2 años después, decidimos casarnos. No fue una boda convencional. No hubo templo, ni coro, ni promesas eternas recitadas de memoria. Fue una ceremonia sencilla, al aire libre, rodeados de personas que habían sido parte de nuestra reconstrucción. Algunas eran víctimas que habíamos acompañado, otras eran voluntarios, amigos, personas que nos habían tendido la mano cuando nadie más lo hizo. Esa tarde, mientras bailábamos al ritmo de una canción suave, supe que no solo estaba empezando un nuevo capítulo en mi vida,
Estaba cerrando una herida larga, y lo hacía sin odio, sin resentimiento, solo con gratitud, por haber sobrevivido, por haber encontrado amor en medio del derrumbe. Con Antonio a mi lado, el trabajo tomó una dimensión que nunca habíamos imaginado. Empezamos a recibir invitaciones de universidades, seminarios, incluso organismos internacionales interesados en entender cómo se manifiesta el abuso dentro de estructuras religiosas. Yo hablaba desde la experiencia. Antonio aportaba su mirada interna, su vivencia como exanciano. Entre los dos, trazábamos puentes entre el dolor personal y las estructuras que lo permitían. No era fácil. Volver a narrar ciertas partes de la historia todavía dolía. Pero cada vez que alguien se acercaba al final de una charla para decir «yo también estoy saliendo de ahí», sentíamos que valía la pena. Un día Patricia vino a visitarnos con su hija, una niña de 10 años llamada Clara. Era la primera vez que veía a una de las chicas convertida en madre. Cuando me presentó dijo «esta es la abuela que salvó a mamá». Y Clara me abrazó sin saber realmente lo que eso significaba. Yo me quedé en silencio, tragando lágrimas, porque en ese gesto inocente había algo muy profundo, la prueba de que nuestras decisiones, incluso las más dolorosas, pueden cambiar la historia, no solo de una persona, sino de generaciones. Esa niña iba a crecer libre, sin miedo a preguntar, sin temor a pensar distinto. Y todo porque su madre, en algún momento, había encontrado refugio cuando más lo necesitaba. No todas las historias terminaron igual. Algunas de las chicas que ayudamos volvieron a sus congregaciones, no porque negaran lo que habían vivido, sino porque no encontraron otra forma de sostenerse emocionalmente. Al principio me costaba aceptar eso. Me dolía verlas regresar a lugares donde habían sido heridas. Pero con el tiempo entendí que cada proceso es distinto, que no todas están listas al mismo tiempo, que la libertad también incluye la posibilidad de elegir quedarse, y aprendí a acompañarlas igual, sin juicio, sin presión, porque el verdadero acompañamiento no se trata de empujar, sino de estar ahí cuando la persona decide moverse. Con los años también llegaron noticias sobre el hermano Juan. Supe que había sido trasladado varias veces por problemas administrativos, siempre en silencio, siempre con una excusa, hasta que finalmente una madre tuvo el valor de denunciarlo a la policía. Fue procesado y condenado. No sentí alegría al saberlo. Sentí alivio, no por venganza, sino porque al fin se reconocía lo que tantas veces se había ocultado. Lo que me dolió fue saber que tuvieron que pasar tantos años y tantas víctimas para que alguien hiciera algo, y que mientras tanto, tantos líderes se lavaron las manos. Nunca hubo una disculpa pública. Nunca hubo un reconocimiento por parte de la organización. Solo silencio. También supe que el hermano Paulo, aquel que me había dicho que lo mejor era dejarlo en manos de Jehová, había sido removido de su cargo años después. Pero no por encubrir abusos. Fue por un escándalo relacionado con dinero. Al parecer, desviaba donaciones para uso personal. Lo irónico me golpeó con fuerza. A mí me expulsaron por cuestionar injusticias. A él solo lo removieron tras años de silencio cómplice. Esa fue una de las últimas veces que sentí enojo real hacia la organización. No por mí. Ya no me importaba lo que dijeran de mí. Pero me dolía ver cómo la estructura seguía funcionando del mismo modo, castigando a quien cuestiona, protegiendo a quien se adapta. Mientras tanto, nuestra ONG seguía creciendo. Creamos una página web, ofrecimos recursos gratuitos, formamos alianzas con profesionales de la salud mental, del derecho, de la asistencia social. Llegamos a recibir mensajes de personas de otros países. Algunos pedían ayuda para salir. Otros solo querían contarnos sus historias. Algunas eran tan duras que me quitaban el sueño. Casos de niños separados de sus familias, de mujeres que vivieron años bajo control psicológico, de hombres que fueron despojados de todo por atreverse a dudar. En cada historia encontraba un reflejo de lo que yo misma había vivido.
y también un recordatorio constante de por qué no podía detenerme. Durante la pandemia, nuestros grupos de apoyo virtuales se convirtieron en una línea de vida para mucha gente. Recibíamos mensajes de personas que estaban encerradas en casas donde no podían expresar ni una sola duda. Jóvenes que eran obligados a asistir a reuniones virtuales bajo amenaza. Mujeres que convivían con parejas religiosas abusivas y no sabían cómo escapar. Muchos no tenían a dónde ir. Y aunque nosotros no podíamos darles un hogar, sí podíamos ofrecerles una voz del otro lado. Una que les dijera: no estás loco, no estás solo, no estás haciendo mal por pensar distinto. Esas palabras, cuando el mundo te ha hecho creer lo contrario, pueden ser el primer paso hacia la libertad. Una de esas personas fue Beatriz, una joven de 19 años de una familia completamente entregada a la organización. Me escribió un correo en la madrugada. Decía que había leído mi historia y que, por primera vez, sentía que no estaba perdiendo la cabeza, que lo que le pasaba tenía nombre, que alguien más ya lo había vivido. Nos escribimos durante semanas. Al principio no. Podía hablar por teléfono. Luego sí. Luego quiso unirse a uno de los grupos virtuales. Su proceso fue lento, lleno de retrocesos, pero nunca la presionamos. Solo la acompañamos. 2 años después, salió definitivamente. Empezó terapia, retomó los estudios, se mudó. Y hace poco me escribió: gracias, Bobo Margot. Hoy sé que no perdí una familia. Gané una vida. Historias como la de Beatriz nos recordaban por qué hacíamos todo esto. No teníamos grandes recursos, ni apoyo institucional, ni campañas mediáticas. Éramos personas comunes, marcadas por heridas parecidas, que habíamos decidido no dejar que el miedo tuviera la última palabra. Cada encuentro, cada mensaje, cada carta nos fortalecía. Algunas noches, después de una reunión especialmente intensa, me sentaba sola en la cocina, con una taza de café, y repasaba mentalmente cada testimonio escuchado. No por obsesión, sino por respeto. Cada historia era un acto de valentía, y yo me sentía profundamente honrada de poder ser testigo de tantas reconstrucciones. En 2022, nuestra fundación cumplió 20 años. No hicimos una gran celebración. Solo organizamos un encuentro sencillo con las personas que habían estado cerca en todo el proceso. Había extestemuñas, víctimas de otras religiones controladoras, terapeutas, abogados, voluntarios, cada uno con una historia distinta. Antonio dio un discurso corto pero emotivo. Dijo: cuando conocí a Margarida, éramos 2 náufragos. Hoy somos parte de una red de salvavidas que no para de crecer. Yo no hablé mucho. Me limité a mirar alrededor y a sentir. En cada rostro veía una versión de lo que habíamos sido y de lo que ahora éramos. Había dolor, sí, pero sobre todo había dignidad, y eso no nos lo podía quitar nadie. Durante ese encuentro hicimos algo simbólico. Pedimos a cada persona que escribiera en una hoja qué había significado para ellos reconstruirse fuera del abuso religioso. Luego pegamos todas esas hojas en la pared de la sala. Algunas decían libertad, otras volver a respirar. Una decía: mi hijo me abrazó por primera vez sin miedo. Me quedé mucho tiempo mirando ese mural improvisado. Pensé en todo lo que había costado llegar ahí, en cada carta que escribí, en cada reunión tensa, en cada silencio que rompí aun cuando temblaba. Y entendí que, aunque nadie me devolviera esos 15 años que la organización me había quitado, lo que había hecho con el resto de mi vida compensaba cada pérdida. Una joven se me acercó al final de la jornada. Tenía poco más de 20 años. Me abrazó fuerte y me dijo: escuché su historia en un video, y fue lo que me salvó de caer en lo mismo que cayó mi mamá. Me mostró una foto en el celular. Su madre había sido testigo durante más de 30 años. Había salido, pero no hablaba mucho de eso. Solo le dijo una vez: hay una mujer que hizo lo que yo no pude. Y era yo. Me temblaron las piernas. No por vanidad, sino por la responsabilidad de entender que cuando uno rompe el silencio, nunca sabe hasta dónde puede llegar su eco. A veces, la voz que al principio tiembla
termina siendo un faro para otras que aún no se atreven. Después de ese encuentro, muchas personas nos escribieron diciendo que fue la primera vez que sintieron que pertenecían a algún lugar. Algunos compartieron que, durante años, no habían podido hablar con nadie sobre lo que vivieron por miedo al juicio, a la incredulidad o a que los tildaran de resentidos. Ese fue siempre uno de los dolores más invisibles del abuso religioso: el aislamiento. No solo se trataba de lo que te hacían dentro, sino de lo que te impedían hacer fuera. Muchos no sabían cómo buscar trabajo, cómo celebrar una fecha especial, cómo hacer amigos sin estar bajo vigilancia espiritual. En los grupos, aprendimos juntos a vivir lo que nunca nos habían enseñado: una vida con decisiones propias. A veces me preguntan si tengo fe, y yo siempre respondo que sí, pero no es la misma fe que tenía antes. Ya no está atada a estructuras, a hombres con trajes oscuros, ni a interpretaciones cambiantes. Es una fe sencilla, sin adornos. Creo en un Dios que no necesita intermediarios para escuchar, que no se ofende si uno hace preguntas, que no se esconde detrás del miedo, ni exige sacrificios absurdos. Es un Dios que estuvo conmigo cuando todos se alejaron, que me sostuvo cuando no tenía a nadie más, y que, a través de otros, como Ivone, como Antonio, como las chicas, me mostró que la espiritualidad también puede sanar, no solo herir. A mis 72 años no paso un solo día sin agradecer por la libertad que hoy tengo. No porque sea perfecta, sino porque es mía. Tomo mis decisiones. Digo lo que pienso. Leo la Biblia si quiero, o un libro de historia, o simplemente me siento a mirar el cielo sin sentir que estoy perdiendo el tiempo. Mi vida ya no se define por cuántas horas dedico a predicar, ni por cuántas reuniones asisto. Se define por las personas que acompaño, por los espacios seguros que ayudamos a construir, por cada historia que llega rota y se va un poco más entera. Eso para mí es servir a Dios. No hay torre de vigilancia ni estructura humana que pueda medir eso. Todavía hay noches en las que me despierto con recuerdos. Algunas veces son pesadillas con el salón del reino, con la frialdad de las reuniones judiciales, con el rostro duro de Joaquim diciéndome que arruiné nuestras vidas. Pero otras veces me despierto pensando en las chicas, en sus abrazos, en las cartas que me enviaron con dibujos de sus hijos, con palabras de agradecimiento. Y en esos momentos susurro en voz baja: gracias, Dios mío, porque no me dejaste sola cuando más lo necesitaba, porque me diste fuerza para seguir incluso cuando no sabía hacia dónde iba, porque al final, sobrevivir fue solo el comienzo. Lo que vino después fue mucho más. Fue volver a vivir. Con los años, aprendí que no hace falta que todo el mundo te crea para que tu historia sea verdad. Durante mucho tiempo, me dolió que nadie de mi antigua congregación se acercara a preguntarme por qué hice lo que hice. Nadie quiso saber mi versión. Solo aceptaron lo que les dijeron, que yo había perdido la fe, que me había dejado llevar por el orgullo. Pero con el tiempo, dejé de esperar esa validación. Comprendí que hay quienes prefieren no saber, porque saber los obligaría a actuar, y hay quienes sí saben, pero eligen callar porque hablar sería demasiado costoso. No juzgo más, solo me alejo. La paz que tengo ahora no depende de que ellos me entiendan, depende de que yo no me traicione. También aprendí a vivir con la pérdida, la de mi matrimonio, la de amistades que creía incondicionales, la de una estructura que me daba certezas. Pero esas pérdidas abrieron espacio para otras cosas, para vínculos verdaderos, para una comunidad sincera, para una vida que no gira alrededor del miedo. Con Antonio construí un hogar nuevo, no uno perfecto, ni libre de heridas, pero uno donde nadie necesita esconder lo que piensa para ser amado, donde se puede hablar de fe sin imponerla, de dolor sin disfrazarlo. Nuestra casa es sencilla, pero está llena de historia. En cada rincón hay un recuerdo de lucha, de acogida, de alguien que encontró refugio cuando más lo necesitaba. A veces, cuando estoy sola, me gusta mirar una caja que tengo guardada en el armario.
En ella están algunas cartas que recibí a lo largo de los años. Cartas manuscritas, correos impresos, dibujos de niños, incluso una pulsera tejida por una adolescente que vivió un tiempo conmigo mientras reconstruía su vida. No las leo todos los días, pero cuando la tristeza intenta colarse por las rendijas, abro esa caja y me dejo abrazar por esas voces. Es como si cada palabra escrita me recordara quién soy, qué hice y por qué sigo haciéndolo. No para demostrar nada a nadie, sino porque yo también fui salvada. No por una religión, sino por personas que en lugar de juzgarme, me tendieron la mano. Una de las cosas que más me costó aceptar fue que muchas personas nunca pidieran perdón. Ni el hermano Juan, ni el hermano Paulo, ni la organización. Nunca hubo una carta, una llamada, un gesto, solo silencio. Pero con el tiempo entendí que el perdón no depende del otro, que no se trata de excusar lo que pasó, ni de minimizar el daño. Se trata de soltar el peso para no seguir cargando con algo que ya no me corresponde. No olvido lo que viví. No finjo que no dolió, pero ya no me define. Hoy puedo hablar de todo eso sin que se me cierre la garganta, porque el perdón no fue para ellos, fue para mí, para poder dormir en paz, para poder amar sin miedo, para poder seguir. Hoy, cada vez que cuento mi historia, me aseguro de hacerlo con respeto. No generalizo. No digo que todas las personas dentro de la organización sean malas, ni que todo lo que viví allí fue negativo. Hubo momentos buenos, sí. Hubo personas sinceras, gestos de cariño, recuerdos que todavía me hacen sonreír. Pero también hubo silencios que dolieron, verdades que se taparon, abusos que se encubrieron. Y eso no puede seguir ignorándose, porque mientras sigamos tratando esos temas como tabú, más víctimas seguirán creyendo que están solas, que exageran, que su dolor no importa. Mi historia no es una denuncia vacía, es una advertencia amorosa, para que otras personas no tengan que pasar por lo mismo. Hay días en que me siento cansada. El trabajo con víctimas no es liviano. A veces escucho relatos tan duros que me cuesta dormir, pero entonces recuerdo por qué empecé, y me basta una sola historia de superación para recobrar el aliento. Una madre que recupera a su hija, un joven que se atreve a preguntar, una mujer que vuelve a mirarse al espejo sin culpa. No siempre puedo dar soluciones, pero puedo estar, escuchar, validar, y a veces eso es todo lo que alguien necesita para empezar a sanar. En mi vida hubo momentos en los que una sola persona presente cambió mi camino. Ahora intento ser eso para alguien más. También aprendí que sanar no es olvidar, es recordar sin que duela igual, es poder hablar sin quebrarse, es ver el pasado con compasión, incluso hacia una misma. A veces me culpo por no haber reaccionado antes, por haber callado tanto, por haber seguido reglas que hoy me parecen absurdas. Pero después me recuerdo que hice lo que pude con lo que sabía, que dentro de ese sistema yo también era una víctima, y que haber salido, haber hablado, haber actuado, fue ya una forma de redención. No perfecta, no completa, pero real, honesta. Y eso para mí vale más que cualquier título o reconocimiento externo. Hoy, cuando veo a nuevas generaciones creciendo con libertad, sin miedo a pensar, sin temor a ser diferentes, siento que todo ha valido la pena. Cada pérdida, cada noche de llanto, cada ruptura, porque lo que vino después fue más grande. Fue vida, fue sentido, fue la certeza de que, incluso en los entornos más oscuros, puede brotar una luz si alguien se atreve a encenderla. Yo no fui una heroína. Fui una mujer que un día no pudo seguir callando. Y aunque me temblaran las piernas, elegí hablar. Y desde entonces, muchas otras voces se han sumado. Y juntas, hoy formamos un coro que ya no puede ser silenciado. Una de las lecciones más valiosas que aprendí es que nadie puede decirte cuál es tu valor. Durante muchos años, mi autoestima dependía de cómo me veían los demás dentro de la congregación. Si me elogiaban en las reuniones, si me daban responsabilidades,
Si decían que era un ejemplo de hermana fiel, cuando eso se fue, sentí que no valía nada. Me sentí vacía, sin identidad. Pero con el tiempo descubrí que mi valor no venía de un cargo ni de una aprobación humana. Venía de quién era yo cuando nadie me miraba, de cómo trataba a los demás, de las decisiones que tomaba aun cuando nadie las reconocía. Y eso me dio una fuerza nueva, una seguridad que antes no conocía. También entendí que el amor verdadero no se condiciona, que si alguien deja de hablarte porque ya no crees lo mismo, entonces no era amor, era conveniencia. Durante años pensé que perder a Joaquín era lo peor que podía pasarme. Hoy sé que fue una liberación. No porque él fuera una mala persona, sino porque nuestro vínculo estaba construido sobre obediencia, no sobre libertad. Y yo ya no podía vivir con miedo a pensar diferente. Lo mismo pasó con muchas amistades que desaparecieron. Al principio dolió, pero luego llegaron otras, nuevas, más sinceras, personas que me aceptaban como era, con mis dudas, mis heridas, mis verdades a medio construir. Y eso, para mí, fue una forma de renacer. Hay algo que aún me emociona profundamente. Cada vez que alguien me dice que mi historia lo ayudó a tomar una decisión importante. No porque yo tenga respuestas, no porque haya hecho todo bien, sino porque fui honesta, porque conté lo que muchos viven y callan, porque puse en palabras lo que tantas personas no se atreven ni a pensar. A veces me escriben desde otros países, desde entornos religiosos que nunca conocí, pero con patrones de abuso parecidos, y me dicen, lo que usted vivió, yo también lo viví, y ahora me siento menos solo. Y eso, para mí, justifica todo. Porque si hay algo peor que sufrir, es creer que estás solo en tu sufrimiento. Cuando miro hacia atrás, no siento nostalgia. Siento respeto por la mujer que fui, por la que creyó con todas sus fuerzas, que amó sinceramente, que obedeció pensando que hacía lo correcto. No la juzgo, la abrazo, porque fue ella quien me trajo hasta aquí. Y también respeto el camino recorrido, los errores, las decisiones duras, las palabras no dichas. Todo forma parte de esta historia que sigo escribiendo día a día. No tengo todas las respuestas, pero tengo paz. Y eso, después de tanto caos, es el regalo más grande. No sé cuánto tiempo más estaré aquí, pero mientras tenga voz, seguiré contando esta historia, porque sé que en algún lugar alguien la necesita. A veces me preguntan si aún creo en el perdón. Y sí, creo, pero no en el perdón que se exige rápido, como una obligación para seguir adelante. Creo en ese perdón que llega cuando uno está listo, no antes. El que no niega lo que pasó, sino que lo mira de frente y decide no seguir cargándolo. Yo tardé años en perdonar. No porque no quisiera, sino porque antes necesitaba entender, sentir, llorar, reconstruir. Hoy puedo decir que perdoné a quienes me hirieron, no porque lo merecieran, sino porque no quiero que me sigan habitando desde el odio. Ese espacio que antes ocupaban en mi corazón, ahora está lleno de otras cosas, de voces nuevas, de abrazos sinceros, de vida real. En estos años conocí a muchas personas que eligieron volver a callar, que después de intentar hablar, recibieron tanto rechazo que prefirieron volver al silencio. Y aunque me duela ver eso, no las culpo. No todas las personas tienen la red que yo tuve. No todas encuentran a alguien como Ivone, como Antonio. Por eso insisto tanto en crear espacios seguros, porque sé que una sola persona presente, una sola mano extendida, puede cambiarlo todo. A veces no se trata de decir mucho, solo de quedarse al lado, de no abandonar, de mirar sin juicio, de decir, estoy aquí si algún día querés hablar. Eso fue lo que me salvó. Y eso es lo que quiero seguir ofreciendo. Mi vida no fue fácil. No lo es ahora. Hay días en que el pasado me aprieta el pecho, en que alguna palabra me activa recuerdos que creía superados. Pero aprendí a vivir con eso, a no pelear con mis memorias, sino a reconocerlas como parte de mí. No como algo que me define, sino como algo que me trajo hasta aquí. Aprendí
que la sanación no es una línea recta, que hay recaídas, días grises, pasos en falso, pero también hay avances, descubrimientos, momentos de paz inesperada, y que todo eso forma parte del mismo proceso, y que está bien, que no hay una forma correcta de sanar, hay la propia, la que uno va armando con lo que tiene. Hoy, a mis 72 años, me siento más viva que nunca. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no vivo con miedo, porque puedo mirar a los ojos a quien sea y decir, esta soy yo, esta es mi historia. Y si te ayuda, bienvenida sea. Y si no, que al menos sirva para mostrar que es posible salir, reconstruirse, volver a confiar. A veces siento que todo esto empezó con una sola decisión, no callar más, y que esa decisión, por más pequeña que parezca, fue una semilla, una que creció, echó raíces, dio frutos. Y hoy, cuando veo todo lo que nació de ese acto de valentía, solo puedo decir gracias. A Dios, a la vida y a esa mujer de 35 años que un día dijo basta. A veces me imagino cómo habría sido mi vida si nunca hubiera hablado, si me hubiera quedado callada, obedeciendo, fingiendo que todo estaba bien. Quizás seguiría en la congregación, quizás aún estaría casada, quizás tendría una red sólida a mi alrededor, pero no sería yo. Sería una sombra, una versión de mí misma que eligió sobrevivir a costa de su conciencia. Y yo no nací para eso. No vine a este mundo para encajar en moldes que apagan la voz, que castigan la duda, que premian el silencio. Vine para sentir, para amar, para equivocarme y corregir, para construir vínculos que no dependan del miedo, para mirar al dolor sin bajarle la vista. Por eso, cuando alguien me dice que tiene miedo de hablar, le respondo que lo entiendo, que yo también lo tuve, y que no siempre el camino se abre de inmediato, que a veces se pierde mucho, que duele, pero que hay otra vida después del miedo, una donde uno duerme mejor, respira más profundo, camina con el pecho abierto. Esa vida no es perfecta, pero es real y está hecha de elecciones propias, no impuestas. A las personas que están saliendo les digo siempre, no se apuren, vayan a su ritmo, pero no se detengan por el qué dirán. La verdad no siempre hace ruido. A veces es una voz bajita que nos dice desde adentro, ya no tenés que seguir soportando esto. Mi historia no se trata solo de una religión. Se trata de cualquier estructura que te obliga a callar para pertenecer, que te quita tu capacidad de pensar y de sentir por vos mismo, que te aísla en nombre de una supuesta pureza. Se trata de coraje, de dignidad, de esa llama que todos llevamos dentro y que, aunque intenten apagarla, nunca se extingue del todo. A veces solo necesita un poco de aire, una palabra amiga, un ejemplo. Si mi historia puede ser ese ejemplo para alguien, entonces valió la pena cada lágrima, cada ruptura, cada noche en soledad, porque el amor que vino después fue más profundo, más libre, más verdadero. Y si llegaste hasta aquí, gracias. No por escucharme, sino por permitirte sentir conmigo, por abrir tu corazón a una historia que tal vez no es la tuya, pero se le parece. No estás solo. Nunca lo estuviste. Y si alguna vez te dijeron que tu dolor no valía, que tu duda era pecado, que tu voz era peligrosa, recuerda esto, tu verdad importa, tu historia tiene valor. Y siempre, siempre hay un después, uno que no necesita permiso, uno que empieza cuando vos decidís, como yo lo hice un día, simplemente no callar más.